Hola, soy Fabiola Ibarra, bienvenidos a Rayi TV. Cuando aplicamos a la beca de gobierno de Corea del Sur, una de las principales y de las más importantes dudas que tenemos es si aplicar por medio de la embajada o por medio de la universidad. Les voy a aclarar, les voy a ampliar un poco la información que hay con respecto a esto. Recuerden que siempre les dejo en la descripción los tiempos de temas importantes por si tienen alguna duda en específico o algún tema que quieran saber, entonces pueden dirigirse a estos tiempos para que no tengan que ver todo un video completo de temas que tal vez ustedes ya saben, ya tenían conocimiento, que no les interesa ahorita. Voy a comenzar explicándoles por las etapas que conlleva todo este proceso de la beca de gobierno de Corea del Sur, y además de esto, al final les voy a hacer un resumen de lo que sería aplicar por medio de la embajada o por medio de la universidad. Así que si lo que quieren ver es nada más el resumen, pueden dirigirse a este tiempo de acá. En el proceso para aplicación a la beca vamos a tener que, vía universidad, vamos a necesitar solamente lo que es un paquete de formularios y documentos originales. Además que en este formulario vamos a poner solamente una opción de universidad. Aunque en el formulario venga 3 espacios, vamos a poner solamente una opción de universidad. Además de esto, vamos a tener que enviar nosotros mismos nuestros documentos a la universidad a la que queremos aplicar. Y además, como cuarto punto, es que cada universidad tiene su fecha límite para aceptar documentos. Entonces, ¿dónde está esta fecha límite? Vamos a ingresar al sitio web de cada universidad, de la universidad a la que queremos aplicar, y ellos van a estar publicando ahí la fecha límite en la que van a aceptar los formularios para la aplicación a la beca. Ahora, vía embajada, lo que nos van a pedir es 4 paquetes de los formularios y los documentos. Va a ser uno original y 3 copias. Además, acá vamos a poder escoger 3 opciones de universidad y vamos a ir a entregar estos documentos a la embajada. La embajada, como ellos son los que reciben los documentos, ellos van a poner una fecha límite. El detalle acá es, cada universidad y cada embajada va a tener su fecha límite. Puede que alguna universidad tenga la misma fecha límite que su embajada, pero no quiere decir que esto va a ser el caso para todos. Entonces, por eso les estoy haciendo esta comparación para que ustedes sepan a quién dirigirse, en dónde revisar las fechas límites de cada uno de estos, de la universidad o de la embajada. Muy bien, ahora ya entregamos los documentos. Con esto entramos a lo que es la etapa número 1 de la beca. En esta etapa, tanto la universidad como la embajada van a hacer una revisión de los documentos y van a llamar a entrevista a los candidatos. Acá es donde se divide el asunto en la primera etapa. ¿Por qué? Porque la universidad lo que va a hacer es hacer entrevistas para todos los aplicantes que tengan sus documentos completos y de ahí van a escoger. Además que ellos van a escoger sin límites, mientras que la embajada lo que va a hacer es llamar a entrevista a aquellos que tengan los documentos completos y que sea una buena aplicación. De una vez les aclaro que no van a ser todos los aplicantes que tengan sus documentos completos, sino que ellos van a escoger más o menos unos 10 aplicantes para llamarlos a entrevista. De estos van a escoger solamente 4 aplicaciones. Ahora, estos aplicantes escogidos tanto por la universidad como por la embajada van a hacer sus documentos enviados a lo que es el NIIED o NIED, en realidad no tengo idea de cómo se dice, pero los van a enviar a ellos. Este es como decir el comité que se encarga en Corea de entregar las becas, bueno, de dar las becas de gobierno. La primera etapa va a finalizar con una llamada de la embajada o un correo de su universidad diciéndoles que fueron aceptados y que esos documentos van a ser enviados a NIED. Una vez escogidos por la universidad o por la embajada, entramos a lo que es la etapa número 2. Esta etapa número 2 no tiene absolutamente nada que ver ni con la embajada ni con la universidad, sino que los que van a escoger son este comité coreano que ya les había mencionado. De los documentos de los aplicantes que escogió la embajada, ellos van a escoger solamente 3. Esto para el caso de Costa Rica. Para los que aplicaron por medio de la universidad, ya esta segunda etapa es un caso más complicado, por así decirlo, porque lo que la universidad hizo fue enviar los documentos de los aplicantes de todos los países
que aplicaron a esa universidad. Lo que NIED o NIIED, lo que ellos van a hacer es revisar qué aplicantes tienen la mejor aplicación y van a escoger dependiendo del cupo que hay para la universidad, para los que aplican por vía universidad. Un ejemplo, yo quiero aplicar a Korea University. Yo soy de Costa Rica y para Costa Rica solamente hay un cupo para los que aplican por medio de la universidad. Entonces, si yo soy la única costarricense que aplica a Korea University, si todos mis documentos están bien, ellos me van a aceptar. Todavía no es fijo que yo tenga la beca, nada más la universidad me aceptó. ¿Qué pasa si somos 2 ticos aplicando a Korea University? La universidad nos puede aceptar a los 2, pero este comité coreano va a escoger solamente a una persona al que tenga la mejor aplicación. Ahora, ¿qué pasa en un tercer caso? Si yo soy la única tica aplicando a Korea University, pero hay otro tico aplicando a Yonsei University, van a escoger de esos 2, aunque los 2 hayamos sido aceptados por la universidad, van a escoger de nosotros 2 al que tenga la mejor aplicación y solamente a esa persona, ya sea de Yonsei University o de Korea University, les va a dar la beca. La segunda etapa va a finalizar con la publicación de una lista oficial en el sitio de studyinkorea.org. Esta lista lo que nos va a decir es los finalistas para pasar a la tercera etapa de la beca de gobierno. Las personas que aparecen en esta lista que aplicaron por medio de la embajada van a ser solamente los finalistas que escogió la embajada. O sea, todavía no tienen la beca segura. Mientras que las personas que aparecen en esta lista que aplicaron por medio de la universidad van a ser las personas que ya tienen la beca, ya fueron aceptadas por la universidad y ya este comité coreano les dio la beca. O sea que para ellos el proceso va a estar casi que finalizado. Lo único que tienen que esperar es a la tercera ronda a que salga otra lista nueva. Luego de la publicación de esta lista entramos a lo que es la tercera etapa. En esta tercera etapa, como les digo, las personas que aplicaron por medio de la universidad van a esperar solamente a que salga esta lista nueva con el nombre no solo de la institución de la universidad donde van a realizar sus estudios de maestría o doctorado, sino que salga también el nombre de la universidad donde van a hacer su año de idioma o si son exonerados del año de idioma. Esto sería en el caso de las personas que tengan TOPIK nivel 5 o 6. Ahora, los que aplicaron por medio de la embajada van a seguir con el proceso de beca porque todavía les falta un filtro más, que es ser aceptados por la universidad. En este caso, por eso es que les digo que la beca todavía no es segura, porque hay gente que es rechazada por las 3 universidades y hay gente que es más bien aceptada por las 3 o que solamente lo aceptó una universidad. Luego de pasar por este filtro de la entrevista, vamos a esperar un correo o una llamada de la universidad diciéndonos que fuimos aceptados o que fuimos rechazados. Además, vamos a tener una fecha límite para avisarle a lo que es NIED o NIIED cuál es la universidad que vamos a escoger, cuál es nuestra opción final, a qué universidad es que vamos a ir a realizar nuestros estudios. Y esta etapa concluiría con lo que es la lista final de las personas que tienen la beca, la universidad final a la que van a ir y la universidad del año de idioma. En resumen, los que aplican por medio de la universidad van a entregar solamente un paquete de formularios y documentos. Van a escoger solamente una opción de universidad. Sus documentos los van a enviar directamente a la universidad a la que van a aplicar. Además, pasarían solamente por una entrevista. Lo más importante acá es que la respuesta de la universidad la vamos a obtener al final de la primera etapa y que no es la universidad la que nos da la beca, sino que es NIIED o NIED. Ahora, para los que aplican por medio de la embajada, en resumen sería que vamos a necesitar 4 paquetes de documentos, uno original y 3 copias. Además, vamos a poder escoger 3 opciones de universidad y se los vamos a entregar este paquete a
la embajada. Además vamos a pasar por mínimo 2 entrevistas, máximo 4, que sería una con la embajada, que esa sí es necesaria, y 3 con cada una de las universidades. Y la respuesta de la universidad, la respuesta final, estaría al final de la tercera etapa. Y en esta, al contrario de por medio de la universidad, la que va a dar la respuesta definitiva es la universidad. Si tienen más preguntas, me pueden escribir a las redes sociales, que siempre se las dejo en la descripción, o incluso me pueden comentar en el video. Recuerden siempre suscribirse y encender las notificaciones y compartir también, porque yo les estoy ayudando a ustedes, pero ustedes le pueden ayudar a muchas otras personas que tal vez tienen las mismas dudas que ustedes o aún hasta más. Entonces siempre es bueno ayudarnos entre todos. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro. ¡Chao! Si se preguntaban quién es el que se escucha ladrando, es este pequeño amigo. Ahora, Joy, 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 por favor. Mientras, Joy.